Él reconoce nuestra vida, Él conoce nuestra intimidad, nuestro ser, más allá que cualquiera de los que nos rodean todos los días. Ahora Él se complace en nuestra humildad, Él se alegra en nuestra humildad, no porque nosotros lo merecemos o por lo que hacemos, sino realmente por lo que somos, si vivimos esa humildad. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, qué alegría. Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Te decía, esta mañana quiero compartir con vos un texto que está en el libro de los Salmos, el libro de las canciones, el libro de los poemas, que está en la primera parte del superlibro, en el Antiguo Testamento. Ese libro lo escribieron varios, entre ellos Salomón, David, también algunos directores del coro del templo ahí en Israel. Dice este Salmo 194, versículo 14, pues Él se agrada de su pueblo y da la victoria a los humildes. Alabemos con danzas, cantémosle con himnos de música y de arpas y panderos. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual, como siempre arranco con esta versión de la Biblia. Pues Él se agrada de su pueblo y da la victoria a los humildes. Entre signo de admiración, de exclamación, dice, alabémosle o alabémoslo con danzas, cantémosle himnos con música de arpas, que conocemos o que se usa normalmente, la versión Reina Valera 1960. No es la más antigua, obviamente, están allá por el año 1909, también hay una versión y otras más atrás todavía. Pero en 1960 se volvió a revisar y quedó con estas palabras, quedó. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes la salvación, ¿no? De esa manera está escrito ahí en el Salmo 194, el que quiero compartir con vos esta mañana. Ahora, ¿qué significa este salmo para nosotros? Cada día es lindo comenzar con un texto de ese libro que es casi como el espejo que tenemos nosotros. A ver, ¿qué es lo que Dios nos habla? ¿Qué es lo que Él nos dice cada mañana? Y en este día leemos este texto que por ahí muchas veces lo leímos y no damos importancia. ¿Qué significa esto, Marcelino? Contentamiento, alegre, cuando Él se alegra en nosotros y nos da victoria. ¿Victoria en qué sentido? ¿Por qué pensamos que Dios nos tiene que dar victoria? ¿En qué? ¿En qué sentido tenemos que conseguir la victoria? Creo que una de las versiones era con aquellos que son humildes. Él nos enseña que Dios se complace con aquellas personas que no son altivas, aquellos que reconocen también la necesidad de Él. Siempre cuento una oportunidad allá en Buenos Aires, en un paredón, había leído un texto que decía, Dios es amor. Pero ese texto fue tachado, apenas se podía leer, pero arriba de ese texto pusieron, Dios no existe, es tu miedo a la muerte. Y pensándolo, digo, ¿cuán equivocado estaban? O estaba aquel que sobreescribió el primer texto. Buscar a Dios, sentir la necesidad de tenerlo en nuestra vida no es una señal de flaqueza, no es una señal de cobardía. La necesidad de tenerlo a Dios es más,
es una señal de valentía, de reconocer a nuestro Creador. Aquellos que reconocen a Dios y reconocen la necesidad que tienen de Él, por supuesto siempre tratan de someterse a la voluntad de Él, ¿no? A la voluntad de Dios. La humildad es una cualidad que no todas las personas tienen. Esencialmente es una cualidad que deberían tener todos aquellos que profesan ser hijos de Dios, que profesan ser cristianos, ya que esa cualidad es la que nos permite acercarnos a Él cada día con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, dice la Biblia, con un corazón arrepentido, acercarse a Dios, con acción de humildad, sabiendo que Él es el dueño de nuestras vidas. La humildad también nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, viene de parte de Dios. Proviene de Él lo que somos, la manera en que actuamos, cuando buscamos ser humilde, cuando buscamos la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que usar por ahí nuestros dones. Cada uno nacemos con dones. ¿Sabes lo que significa don? Es un regalo de Dios especial. Los regalos de Dios son especiales, por eso cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, diferentes talentos, pero es solamente para Él, para su gloria, y a través de nosotros que podamos usar esos dones y esos talentos para Dios, también somos beneficiados nosotros, porque cuando nosotros le damos a Él lo mejor que somos, lo mejor que hacemos, lo mejor que tenemos, también tenemos nuestra propia satisfacción por darle a Él lo mejor que somos. Con esto Jesús nos enseñó la humildad en la vida mientras Él estuvo hablando con sus discípulos. Durante su vida, su ministerio, Él nos demostró que la humildad es importante. Es una gran herramienta la humildad. Y Él nos llamó a seguir su ejemplo en todo momento. ¿Se acuerdan? Él decía, yo soy manso y humilde. O sea, un hombre manso, un hombre que no se aira fácilmente, un hombre que escucha y humilde, nunca altivo, nunca creyéndose el mejor, el ombligo del universo, nunca creyéndose el mejor de todos. Ahora, con todo esto, hablando de la humildad, hablando también de lo importante que es darle a Él lo que somos, este texto habla de la alegría de Dios hacia nosotros. A ver, digo yo, ¿se alegra Dios con vos cada día? ¿Haces cosas que sea digno de alegrar, de dibujarle una sonrisa en el rostro de Dios? ¿Somos así nosotros? ¿Llegamos a dibujarle una sonrisa en el rostro de Dios por lo que somos, por lo que hacemos? Este versículo 4 del Salmo 194, el salmista nos recuerda que Dios se alegra con su pueblo, que Él dibuja una sonrisa en su rostro al vernos a nosotros, cuando somos humildes, cuando no somos altivos. Esto significa que Dios se regocija, se alegra en aquellos que lo aman y en aquellos que lo siguen, aquellos que tratan todos los días de buscar su propósito, de hacer su voluntad, de aquellos que lo siguen. No importa qué pequeños somos nosotros o cuán insignificantes somos nosotros en la vida para muchos, pero para Dios no es así. Muchas veces creemos que realmente no somos nada. Muchas veces creemos que somos insignificantes, no somos parte de la historia
de la vida. Somos una persona que sale a trabajar y vuelve, que tenemos una vida rutinaria todos los días y que no afectamos en nada al mundo. Pero todos nosotros tenemos un propósito en la vida y realmente no somos insignificantes. Dios se regocija con cada uno de nosotros. No importa si nos salimos en los diarios todos los días o si no somos una persona influyente o alguien a quien la gente diga, wow, mira Pedro cómo es, oh, mira Marcelino. Lo importante es agradarle a Él, para que Él se alegre en nosotros, buscando la felicidad o dibujar una sonrisa en el rostro de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo, cumpliendo lo que Él nos ha delegado a nosotros. No importa qué tan chiquitos seamos nosotros, qué insignificantes seamos nosotros en la sociedad, o por ahí nos sentimos insignificantes nada más en la sociedad. Dios siempre nos ama y se alegra, se complace en nosotros. Nosotros somos como cuando llega Jesús ahí a las aguas del Jordán y Dios le dice, este es mi Hijo amado, con Él me regocijo, con Él tengo alegría. ¿Te das cuenta si Dios esa palabra lo dirige hacia vos? A ver, Lourdes, a ver, Carmen, Beatriz, José, vos sos mi Hijo amado y me complazco, me alegro con vos. Este es mi Hijo amado. Esa es la alegría, el contentamiento de Dios hacia cada uno de nosotros. Salmo 194, versículo 4. Ahora, ¿cómo podemos tomar este versículo y ponerlo por obra en nuestras vidas cada día? Wow, Marcelino, pero todos los días un versículo diferente, pero todos ellos son los que nos ayudan a seguir cada día adelante, siempre y cuando nosotros podamos aplicar ese versículo, ese texto, ese fragmento del superlibro en nosotros. Hay varias maneras que podemos aplicar eso en nuestras vidas. En nuestra vida diaria, en el diario vivir, en el cada día de este viaje hermoso que es la vida. En primer lugar, nosotros tenemos que cultivar la humildad, hacer que la humildad sea parte de nosotros, hacer que la humildad sea nuestra carta de presentación realmente, con sinceridad. Tenemos que reconocer que somos hijos de Dios, que somos personas humildes. Y no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando de la humildad. No de ser altivos, sino de ser hijos, representando realmente como representantes de aquel a quien nosotros amamos. Reconociendo que somos sus hijos amados. Porque necesitamos siempre la dirección de Dios, en todo tiempo, en todo momento. También es tan lindo acordarnos que Dios se complace en eso, que Él se alegra cuando nosotros somos humildes, que Él se complace en nuestra humildad. Él es feliz en nosotros, no por lo que hacemos, y no nos hagamos los humildes, que Él reconoce eso, sino realmente seamos humildes. Él reconoce nuestra vida, Él conoce nuestra intimidad, nuestro ser, más allá que cualquiera de los que nos rodean todos los días. Ahora Él se complace en nuestra humildad, Él se alegra en nuestra humildad, no porque nosotros lo merecemos o por lo que hacemos, sino realmente por lo que somos, si vivimos esa humildad. Entonces, no tenemos que buscar la aprobación de las otras personas, de los que te rodean, de tus compañeros de trabajo, de tu familia, sino buscar la aprobación de Dios. Tampoco buscar nuestra propia egolatría,
Oh, sí, mírenme, soy humilde. Sino buscar de agradar siempre a Dios. En todo lo que hacemos, ¿eh? En todo lo que hacemos. Tenemos que vivir una vida de adoración y de alabanza, como dice este versículo. ¿Qué es adoración y alabanza? Exaltándolo a Él, dándole el lugar que Él tiene en nuestra vida. El lugar donde Él tiene que estar en nuestra vida. Vivir una vida dedicada a Él. No por eso nos vamos a hacer nada, pero sí poniéndole a Él en cada punto de nuestra vida, donde vamos, cuando salimos, cuando hablamos, cuando hay alguna situación, a ver qué Él haría en esa situación. Pensarlos. Cuando nosotros pensamos eso, nada más ya sabemos cómo reaccionar, cómo hacer, cómo dirigirnos ante una situación así. Este Salmo, el 149, 4, nos indica que nosotros tenemos que vivir con un corazón agradecido por todo lo que Él nos da. Un corazón agradecido por todo lo que Dios nos hizo, ¿no? Lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hace por nosotros y por supuesto lo que Él va a seguir haciendo. Agradecido por eso, aunque aún Él no lo haya hecho aún, o lo que va a hacer, que nosotros por ahí ni tenemos idea de lo que Él va a seguir haciendo con nosotros. Y buscar siempre, siempre la voluntad de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Para cerrar esta mañana, hablando de este versículo 4 de este Salmo 194, quiero decirte que este texto, este fragmento que hemos leído, nos enseña que Dios se complace en los humildes, no en los altivos. Es más, Él desecha a los altivos. Él aborrece, Él odia, le da asco a Dios la persona altiva. De verdad, así dice la Biblia, que Él aborrece a los altivos, pero Él se complace en los humildes. Y Él, más allá de complacerse, Él se alegra. Este texto antiguo dice que Él tiene contentamiento en los humildes, en su pueblo, aquellos que son partes de Él, de aquellos que buscan su voluntad. Él se alegra, Él es feliz con los humildes, con aquellos que lo buscan. Entonces, tenemos nosotros que cultivar, de cuidar esa humildad de nuestra vida, esa humildad de nuestro corazón, vivir una vida dándole la alabanza a Él. Y cuando hablo de alabanza no es solamente la canción, sino de decir que Él es el más grande, que Él es el mejor en nuestra vida, buscar siempre la voluntad de Él en todo lo que nosotros hacemos, tanto en mi caso acá o en el trabajo que hago cada día, vos en tu trabajo, donde vayas, buscar de hacer la voluntad de Dios, siempre, todo el tiempo, buscar la voluntad de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Este versículo nos pega, nos hace recordar que Él tiene un gran amor hacia nosotros, que Él tiene misericordia por nosotros, que se acuerda de nuestras miserias, de nuestros defectos, pero más aún cuando nosotros nos humillamos. La misericordia de Dios siempre está en nuestra vida, y que eso nos inspire cada día a seguir adelante, pero no solos, sino con Él. Y para seguir con Él, para estar al lado suyo, tenemos que serle fiel. Tenemos que buscar la voluntad sabiendo que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros en nuestra vida. Porque el Señor se deleita, dice la NTV, en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Quería buscar acá en la compu la versión NBI
que es una traducción, dice, porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. Ojalá que te quede grabado esto en este día. No actúes de una manera altiva, sino sé humilde, sabiendo de que el que te ve, el que conoce tu causa, el que pelea tu causa, es Dios. Y en Él, como decía Juan, tenemos un abogado, el que aboga por nosotros todo el tiempo. Él, solamente Él. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, qué alegría.